ignorancia sobre cualquier nueva tentativa de perturbar el orden, que se justifica plenamente sobre una oposición política de este género. Si el conservatismo, después de todo esto, no tiene una política que sustituya a la que ha producido estos amargos frutos de ira y de intranquilidad, el gobierno no encontraría una sola explicación para cualquier intento de tratar a ese partido en un pie de igualdad con los miembros de los demás partidos o asociaciones que tienen inscritos en sus programas o que defienden accidentalmente los principios democráticos y republicanos contra la agitación subversiva. Es cierto, sí, que el Partido Conservador, sus masas, los afiliados tradicionalmente a las derechas nacionales, no aparecen con participación en el movimiento de Pasto. El gobierno no lo reconoce ahora, sino desde el primer momento lo reconoció cuando localizó la plena responsabilidad en un grupo de oficiales desleales a sus juramentos. Lo cual no quiere decir que la política oficial del Partido Conservador haya quedado absuelta, sino que hay en el conservatismo colombiano, a pesar de esa política, una fuerza moral indestructible que no cede ni a la disciplina de opresión que se le ha impuesto y que no acepta este género de aventuras de los dirigentes que se desarrollan camufladas de simple oposición constitucional. Es decir, que hay la posibilidad, casi diría la probabilidad, de que el Partido Conservador, tal como existió en Colombia hace 10 años, como fue grande en el gobierno y fuera de él, no desaparezca como un nihilismo clandestino y revolucionario, y que vuelva a ocupar el puesto que tiene la legítima oposición a todo gobierno legítimo. Pero eso es cuestión de los conservadores y no del gobierno. Los colombianos quieren la concordia nacional, la buscan como la quiere y la busca el señor Gonzalo Restrepo Jaramillo, autor de una carta pública muy comentada en estos días. El gobierno no solamente la busca, sino que la necesita. Pero la concordia nacional no se logra mientras no sea sincera, categóricamente condenado los propósitos de subversión que predominaron hasta ahora en una parte de los colombianos, para quienes era legítima toda conspiración si tenía buen éxito, y que se consideraban apenas como soldados de una revolución aplazada para cuando fuera oportuno y físicamente posible realizarla. Pero hay más. El gobierno no solamente desea y busca la concordia de los colombianos, sino que no encuentra imposible, ni siquiera difícil, alcanzarla. Si los partidos colombianos no son sectas hereditarias, ni odios de estirpe solamente, sino canales de una opinión nacional que la reflejen en sus matices y en sus aspiraciones, toda lucha a muerte se excluye, toda violencia es estéril, toda agresión es injustificable. Agresión, violencia, lucha a muerte encontrarían justificación o al menos explicación entre dos conceptos contradictorios y excluyentes del gobierno, como cuando preconizaban los anarquistas la acción directa y el atentado personal para destruir el régimen capitalista burgués, o como cuando preconizaban la revolución del proletariado los marxistas contra el mismo sistema político y económico. Entre la monarquía y la república, entre la aristocracia feudal y el régimen democrático, tal pugna y de tal violencia resultaba inevitable, y lo fue muchas veces. Pero ¿qué hay entre nuestros partidos tradicionales que explique toda la violencia desatada tenazmente
para impedir que exista una razonable conciliación de los colombianos? Nada. Se ha dicho que están en antagonismo los criterios de una gran mayoría católica y de una parte del pueblo que no lo es. Pero la lucha religiosa no se ha planteado entre quienes están en el gobierno y respetan la religión de sus compatriotas y la Iglesia, sino entre católicos y aún entre prelados a quienes se quiso hacer insurgir contra la autoridad del sumo pontífice. Se ha dicho que el antagonismo es una cuestión de criterios éticos. ¿Entre quiénes? Los que hoy pretenden descalificar moralmente al liberalismo para ejercer el poder, descalificaron en iguales o peores términos al conservatismo y a sus jefes, a sus gobernantes, a sus hombres más ilustres, atribuyéndole los mismos pecados que fingen estar censurando en el régimen actual. Es que solo hay un hombre puro en Colombia, uno solo con derecho a entrar a saco en la reputación de todos los demás, uno solo sin culpas, uno solo digno de gobernar, y todo lo demás, desde las más altas instituciones hasta las mínimas, está corrompido, está podrido, es digno de destrucción. Tan grande fatuidad en la difamación no se conocía en nuestros tiempos. En otros, siglos atrás, fue el privilegio de fanáticos políticos y religiosos que, so pretexto de purificación de la especie humana, la cubrieron de vergüenza y de horror, agregando a sus naturales debilidades el torrente devastador de la intolerancia, las llamas en donde se tostaron mártires de la ciencia y de la inteligencia, y las guerras de religión en que con toda su prodigiosa fuerza eterna estuvo a punto de un irreparable naufragio la filosofía del cristianismo. ¿Cuáles son hoy los programas positivos y actuales que se disputan el predominio en la opinión colombiana? No podemos saberlos del Partido Conservador, que se limitaban hasta el 10 de julio a buscar la caída del régimen por cualquier vía, con tal de que ella fuera practicable. Pero en cambio, sabemos positivamente qué se proponía hasta esa fecha y posteriormente se propone el liberalismo. Una serie de reformas constitucionales para reorganizar la administración pública, dar más vigor al gobierno general de la nación, más eficacia al Congreso, más autonomía e independencia a los jueces. Se conoce dicha plataforma hasta en sus mínimos detalles, y se sabe que el liberalismo se apresta a realizarla, no solamente porque encarne sus más antiguas aspiraciones, sino porque al exigir al presidente López que regresara al poder, explícitamente y no en forma velada ni tácita, reafirmó su voluntad de adelantar un vasto plan de iniciativas propuestas repetidamente por el primer mandatario como prevención contra los desastres que después se han visto no solo posibles, sino plenamente cumplidos. El conservatismo hasta hoy no ha dado una opinión concreta y autorizada sobre la reforma constitucional. Se conocen voces aisladas, llenas de sabiduría y rodeadas de prestigio, que la consideran necesaria, y otras que la juzgan innecesaria o perjudicial. Pero ahí está abierto precisamente el campo de la diferencia doctrinaria, si existe, el de la conjunción de intereses nacionales, si no hay oposición entre los términos que propone el liberalismo y los que el conservatismo en otras ocasiones había recomendado y ante los cuales hoy calla. El gobierno va a presentarse al Congreso con el mismo programa que tenía antes del 10 de julio, reforzado apenas ahora con la autoridad indiscutible que emana del hecho de que hayan resultado ciertas las preocupaciones que expuso el presidente López
sobre los riesgos a que estábamos sometiendo temerariamente nuestra debilitada democracia y por tanto aconsejables los remedios que desde antes del 10 de julio habíamos llevado a la consideración del país. Las reformas constitucionales, la responsabilidad legal de la prensa asegurada por un sistema eficaz de sanciones económicas, la responsabilidad de la radiodifusión, la modificación de los estatutos legales de las Fuerzas Armadas ya ha iniciado, un sistema completo y menos gravoso que el existente para la protección al trabajador por el seguro colectivo, las normas legales que prevengan y eviten hasta donde sea posible que los conflictos de trabajo degeneren forzosamente en conflictos de orden público. He ahí las bases esenciales de la política del gobierno, que es la del partido de gobierno por su propia y espontánea decisión. Nosotros estamos trabajando con la convicción de que ese programa, y no otro alguno, ya conocido, pregonado y sustentado por el liberalismo, va a llevarse a cabo en el próximo Congreso, con la certidumbre de que no habiendo hecho en este tiempo del estado de sitio, sino lo que juzgábamos mejor para la patria e indispensable para mantener la paz, recibiremos la aprobación de las cámaras a nuestros actos. Pero si cualquiera de las dos hipótesis estuviera equivocada, y el Congreso hubiera derivado de los sucesos de julio la convicción de que nosotros estábamos en un error en los remedios que propusimos oportunamente para evitarle a Colombia esta catástrofe transitoria de su vida institucional, o que nos equivocamos ahora en los procedimientos que hemos adoptado y seguiremos adoptando para conjurar el peligro de nuevas perturbaciones, el Congreso podrá asumir libremente la responsabilidad que nos está confiada, sin que nos seduzca la idea de disputar con él a quien le corresponde sobrellevarla en el futuro, ni intentemos eludir la que nos toque por la totalidad de nuestros actos hasta el día en que se reúna la Suprema Corporación Legislativa. Nosotros sabemos demasiado bien que el ejercicio del gobierno no es en tiempo como los actuales, y menos en las circunstancias presentes de Colombia, un suave lecho de rosas. Pero no descartamos la posibilidad de que haya quienes aspiren a tenderse en él con autoridad legítima, con más capacidad y más éxito, aunque no con más deseo de servirle eficazmente a la patria. Defenderemos a la República, claro está, hasta nuestro último esfuerzo y a costa de todo lo que sea preciso, de un intento de subvertir el régimen constitucional. Pero no nos defenderemos nosotros de una legítima ambición, cualquiera que sea si es legítima, de asumir la responsabilidad que nos ha correspondido y de relevarnos de nuestra tarea. Eso no será un problema para la nación. Surgirá así para nosotros en el mismo momento en que descubramos que hemos dejado de interpretar los sentimientos del pueblo, cuya voluntad, encauzada por las leyes y expresada por los sistemas democráticos, es la que creemos estar representando no solo con nuestros actos de gobierno, sino con los propósitos que hemos expuesto como inmediata aspiración política de la administración actual. Ante esa clarísima situación, que no da lugar a que nadie se equivoque, ni haga presunciones temerarias sobre nuestros anhelos y nuestros planes, ¿qué va a hacer el Partido Conservador? ¿Volver a las andadas? ¿Continuar la política que traía hasta el 10 de julio? ¿O como lo propone Restrepo Jaramillo, hacer un esfuerzo para buscar la conciliación nacional?